Hola. Hoy nos metemos de lleno en un análisis bastante detallado de lesiones clave en la base del cráneo y la región paracelar. Vamos a usar la información de las fuentes que tenemos para extraer lo esencial. La idea es que sirva como una buena preparación, un repaso concentrado. Perfecto. Una zona compleja pero fundamental conocerla bien. Exacto. Nos vamos a centrar en lesiones quísticas, luego en la zona selar y paraselar. Veremos la hipófisis normal y también lesiones con calcificaciones. Y terminaremos con tumores de nervios craneales. Y la clave, como siempre en neuroimagen, estará en la resonancia magnética, en las señales que nos da. Justo, las características en RM que ayudan a diferenciarlas. ¿Vale? Pues vamos a ello. Empecemos por los quistes. Los dos grandes protagonistas aquí son el quiste aracnoideo y el epidermoide. Congénitos ambos, pero ¿cómo los distinguimos en la resonancia? Pues mira, es una de las diferenciaciones clásicas y es crucial. El quiste aracnoideo. Su contenido es básicamente idéntico al líquido cefalorraquídeo, al LCR. Vale. Entonces en la resonancia se va a comportar igual. Oscuro, hipointenso en T1. Brillante, hiperintenso en T2. Pero lo más importante, la secuencia clave es FLAIR. Ajá. En FLAIR, que está diseñada para anular la señal del LCR normal, el quiste aracnoide también anula su señal. Suprime completamente, desaparece, digamos. Se borra. Eso es. Y además no restringe en difusión, el agua se mueve libremente dentro y no capta contraste. Es como una bolsita de LCR. Clarísimo. ¿Y el epidermoide? ¿También congénito has dicho? Sí, también, pero su origen es distinto. Es por inclusión de restos de tejido ectodérmico, de piel embrionaria, por así decirlo. Y su contenido, claro, es diferente. Queratina, colesterol. Como escamas. Su señal en T1 y T2 puede ser parecida al LCR, a veces un poco más heterogénea, pero la gran diferencia viene con FLAIR y difusión. En FLAIR no suprime completamente como el aracnoideo, se sigue viendo algo brillante. O sea, persiste en flare. Exacto. Y la característica casi definitiva, la restricción en la difusión, brilla mucho en la secuencia DWI y se ve oscuro en el mapa ADC. Esto indica que el agua no se mueve tan libremente ahí dentro, por ese contenido más denso. Entendido. Entonces, flare y difusión son las secuencias estrella aquí. El aracnoideo sigue al LCR, suprime en flare, no restringe, y el epidermoide no suprime bien en flare y sí restringe en difusión. Justo. A veces los epidermoides pueden tener alguna calcificación pequeña o un realce muy fino en el borde, pero la difusión suele ser la clave. Perfecto. Pasemos entonces a la región selar y paraselar, la silla turca. Zona pequeña, pero ¡cuánta patología! Antes de meternos en lesiones, ¿cómo es una hipófisis normal en RM? Para tener la referencia. Buena pregunta. Hay que diferenciar las dos partes. La adenohipófisis, la parte anterior, normalmente es isointensa al cerebro en T1, similar, y tras el contraste capta de forma homogénea, un realce bastante evidente. Vale. Y luego está la neurohipófisis, la parte posterior. Lo característico es el punto brillante espontáneo en T1. El famoso punto brillante. Sí, se debe a las neurofisinas, a las hormonas almacenadas como la vasopresina. Si ese punto falta, ojo, puede ser un signo de diabetes insípida central. Interesante. Aunque hay variaciones, ¿eh? En niños o embarazadas, la adenohipófisis puede verse algo más oscura en T1. Es normal. Bien, referencia clara. Ahora, ¿qué pasa si en esa zona encontramos calcificaciones? ¿Qué debemos pensar? Aquí la localización es fundamental, como decías. Si vemos una masa, a menudo quística, por encima de la silla turca, supracelar, y tiene calcificaciones, hay que pensar mucho en un craniofaringioma. Son muy típicas en ellos. Craniofaringioma, primera sospecha con calcio supracelar. Luego, si la lesión calcificada está más bien en la base del cráneo, en la unión de ciertos huesos, como la sincondrosis petrooccipital o esfenooccipital, ahí sospechamos un condrosarcoma. Es un origen muy específico. Vale, condrosarcoma en la sincondrosis. Y si la lesión está justo en el clivus, ese hueso inclinado detrás de la silla, y además parece que destruye hueso, la sospecha principal es un cordoma. Este viene de restos de la notocorda embrionaria. Cordoma en clivus, destructivo. Exacto. Es útil saber que las metástasis, aunque pueden ir ahí, no suelen calcificar en esa localización. Así que calcio ahí nos orienta más a estos tres. Queda claro.
localización plus calcificación igual orientación diagnóstica potente. Y para terminar, los tumores que nacen de los propios nervios craneales que pasan por ahí, el schwannoma es el clásico, ¿no? Exactamente. El schwannoma es un tumor benigno. Deriva de las células de Schwann que envuelven los nervios. El más común es el del octavo par, el acústico o vestíbulo coclear. El del oído. Eso es. Y si aparece en los dos lados, bilateral, eso es muy sugerente de neurofibromatosis tipo 2, la NF2. Una enfermedad genética. Sí. También pueden salir del quinto par, el trigémino. Y entonces los vemos extenderse por los agujeros por donde salen sus ramas. El foramen oval para la rama V3, el redondo para la V2. Entendido. ¿Y cómo se ven en la resonancia? Típicamente son iso o un poquito hipointensos en T1, o sea, similares o algo más oscuros que el cerebro, y brillantes, hiperintensos en T2. Pero la característica fundamental es el realce tras administrar contraste. Realzan mucho. Muchísimo. Un realce intenso y habitualmente bastante homogéneo. Es importante esto porque a veces circula la idea de que en NF2 no realzan o realzan poco, pero las fuentes indican que no, que los schwannomas en NF2 sí realzan y de forma marcada. O sea que ese realce ávido de contraste es una señal muy fiable para pensar en un schwannoma, incluso si hay sospecha de NF2. Exacto. Es una de sus señas de identidad en imagen. Perfecto, pues hagamos un repaso rápido de las claves diferenciales que hemos visto, como para fijarlas. Quistes, mirar FLAIR si suprime o no, y difusión si restringe o no. Hipófisis normal, buscar el punto brillante posterior en T1. Correcto. Masas celares con calcio. La localización es primordial. Supracelar para craniofaringioma, sincondrosis para condrosarcoma, clivus para cordoma. Y schwannomas, esperar un realce intenso con contraste. Muy bien resumido. Todo esto demuestra que la resonancia, con sus distintas secuencias y el contraste, nos da pistas cruciales. Pistas fundamentales en esta zona tan compleja anatómicamente. Claro, si conectamos todo, la localización, las características de señal, cómo captan contraste, es una herramienta potentísima para ir acotando las posibilidades diagnósticas. Nos guía mucho sobre qué puede ser y qué pasos dar después. Totalmente. Y ya para cerrar, una reflexión final. Aunque la resonancia nos da patrones típicos muy útiles, como los que hemos comentado, son siempre definitivos o siempre queda esa puerta abierta a presentaciones menos comunes, a solapamientos entre patologías que nos obligan a integrar sí o sí la imagen con la clínica del paciente para llegar a un diagnóstico certero. Buena reflexión. La imagen es poderosísima, pero nunca debe verse aislada. La correlación clínico-radiológica sigue siendo esencial. Hay que tener en mente las presentaciones típicas, pero también estar abiertos a las atípicas y al cuadro completo. Pues ahí lo dejamos, para seguir pensando.